Bueno, ustedes saben, antes de entrar al sermón, ustedes saben muy bien que los hermanos de la casa, los que siempre han estado aquí conmigo, saben que tengo la costumbre de predicar a través de un libro de la Biblia hasta que lo terminemos. Y los últimos 3 años y tanto, yo los tuve a ustedes bajo el martirio de predicar a través del Evangelio de Juan. Bueno, no fue martirio, fue una experiencia buena, pero digo eso para hacer referencia a que tuvimos 3 años y tanto, ¿verdad? Domingo tras domingo, predicando verso por verso, capítulo por capítulo a través del Evangelio de Juan. Para mí fue un gozo grande. A mí me encanta porque me obliga a mí como predicador a penetrar más en el libro. Porque ahora yo no puedo más que venir ahí por encimita a darle tres golpes a un texto bíblico y esperar que a usted le guste, sino que tengo que sentarme a penetrar, a estudiar, a entender. Y me lleva a tener muchas conversaciones con el autor. Mientras estuve estudiando a Juan, pues tuve muchas conversaciones con Juan. Lo que quiero decir con eso es que tuve que sentarme a entender a Juan, comprender por qué él escribía, cuáles eran las razones por cuales él escribió, las motivaciones que él tenía al escribirlo, etcétera, etcétera. Y entender su lenguaje, entender su forma de escritura y lo demás. Y realmente fue algo muy lindo que provoca un crecimiento grande en mi persona y yo sé que también a ustedes le provoca lo mismo. Ahora vamos a proceder, ya que terminamos Juan, a otro libro de la Biblia y vamos a estar plantados en el libro de Efesios. Les prometo una cosa, que no vamos a estar 3 años en Efesios, ¿ok? Quizás 1 o 9 meses, algo así, no sé. Todavía el calendario no, es más que he hecho el calendario de predicaciones hasta el final del verano, no he pasado más de ahí. Yo me siento a estudiar el libro y voy rompiéndolo de manera sistemática, verso por verso, porción por porción, domingo tras domingo a domingo. Y tengo un calendario donde yo sé en dónde voy a caer en la predicación y cuál verso me va a tocar tal domingo y así voy. Y más que he trabajado en él hasta el final del verano y probablemente estemos hasta el invierno, quizás después de Navidad es que vengamos terminando la epístola a los Efesios. Pero ustedes sean pacientes conmigo y les recomiendo algo. Tome con mucha seriedad este estudio a través de Efesios y léasela una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, tiene que leerla. Léase el libro de Efesios los próximos meses hasta que usted pueda saber. Si yo le digo, en Efesios habla de esto, y usted puede coger y decir, ahí está lo que el pastor está diciendo. Habla de lo otro, aquí está el capítulo 1, dice esto, es el capítulo 2, y así usted puede tener suficiente conocimiento de la epístola de Efesios, y cuando yo esté predicando de ella, usted sabe dónde yo estoy ubicado, y usted comprende y tiene un contexto ya en su mente para poder recibir la enseñanza. Así que les exhorto a que con mucha seriedad haga el esfuerzo grande de comenzar a leer a través de la epístola de los Efesios de manera regular. Si quiere memorizárselo, pues memorícesela, son 6 capítulos nada más. Y después al final de la predicación le damos un premio al que de ustedes logre memorizarse la epístola de Efesios completa. ¿Ok? Así que, bueno, esa es mi exhortación a ustedes. Vamos entonces a comenzar. Había en la historia de esta nación una mujer de nombre Hetty Green. Si usted estudia un poquito de ella, te va a descubrir que era una mujer que estaba involucrada en todo lo que era la bolsa de valores, una mujer de negocios. En una época en la cual las mujeres realmente no se desarrollaban en ese tipo de empresa o hacían ese tipo de labor. Y ella era dueña de muchos negocios, estaba invertida en los ferrocarriles y otras cosas así. Lamentablemente, una de las razones por las cuales esta mujer es conocida, ella vivió del 1834 y murió en 1916. Una de las razones por las cuales esta mujer es conocida, pues quizás no es tanto por haber sido una pionera en el área de los negocios, etcétera, etcétera, sino porque era una mujer que vivía en miseria. El apodo que le daban a ella era la bruja de Wall Street. Witch of Wall Street era el apodo que tenía ella. Porque literalmente era tan avara y dura con el dinero que aunque teniendo mucho dinero, vivía en una total miseria. Cuando murió, ella dejó una fortuna de aproximadamente $100 millones en el 1916. Que si usted va a traducir esa cantidad de dinero hoy día, estamos hablando de muchísimo más. Se conoce de esta mujer que, por ejemplo, no
en su casa no se bañaban con agua caliente para no tener que gastar en calentar el agua. Vestía casi siempre con el mismo traje y cuando había que lavarlo le instruía a la persona que le lavara el traje que solamente lavara las porciones que realmente estaban sucias para ahorrar en el jabón. En una ocasión su hijo se lastimó de la pierna, se rompió la pierna y para no tener que, no quería pagar por el hospital, lo llevó a una de las clínicas gratis que estaban abiertas en la ciudad para los pobres. Eventualmente no le quedó remedio que llevarlo entonces a un hospital regular, pero ya era muy tarde y el niño sufrió de muchas condiciones en su pierna hasta que eventualmente tuvieron que amputarle la pierna. Y así puedo yo ir narrándole muchas historias de esta mujer, Hetty Green, que siendo una millonaria, vivía como una miserable. No se aprovechaba de ninguna de las posesiones que ella tenía para poder vivir una vida cómoda, sino que se obligaba a sí misma y a su familia a vivir en total miseria mientras iba simple y sencillamente acumulando el dinero y la fortuna. ¿Por qué les hablo a ustedes de esto de entrada? Porque desafortunadamente muchos cristianos hoy día viven vidas similares a las de esta mujer, teniendo tantas riquezas en Cristo, siendo espiritualmente los más ricos, y podemos decir espiritualmente hablando, los más multimillonarios que hay en esta tierra. Muchos cristianos deciden y escogen vivir en una total pobreza espiritual, no sabiendo que tienen un banco de la fe en donde hay suficiente riqueza espiritual para ellos, en donde pueden ir constantemente a buscar lo que necesitan. Viven como pobretones espirituales. ¿Okay? Yo quiero preguntarles a ustedes algo. Piense conmigo en esto. De todos los tesoros que usted tiene, ¿cuál es el más grande? Muchas personas erróneamente, al ser confrontados con esa pregunta, comenzarán a apuntar quizás a alguna posesión material. Mi tesoro más grande es esto o lo otro. Algunos quizás apuntarán a un trabajo, a una profesión, la cantidad de dinero que hay en su banco. Otros quizás apuntarán a una persona, dirá, pues mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mi tío, no sé, algún amigo es mi más grande tesoro. Pero nosotros como creyentes sabemos y entendemos que nuestro más valioso tesoro no es físico, no es material. Y algo interesante de este tesoro es que aquí en la tierra es invisible, no se ve. Nuestro más grande tesoro, nuestras más grandes riquezas están y se encuentran en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros y en las promesas que Él nos da a través del Evangelio. Claramente nosotros sabemos y entendemos que nuestro tesoro está reservado para nosotros, ¿en dónde? Allá en los cielos. Pero aún, mi amado hermano, aunque entendemos que nuestro tesoro final está reservado en las moradas celestiales para nosotros, sabemos que aquí en la tierra tenemos ya entrada, se nos ha dado ya, por así decirlo, la prueba. Se nos ha dado ya entrada a poder comenzar a extraer riquezas espirituales para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él entonces nosotros podemos tomar posesión de las más grandes riquezas que existen en este universo. Pero muchas veces, muchos creyentes entonces se olvidan. Somos a veces rápidos a olvidar las riquezas que tenemos en Cristo. A olvidar o a ignorar quizás las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y terminamos entonces quizás, como dije ahorita, viviendo como Hetty Green, siendo ricos, viviendo en miseria. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Y eso no es lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted como hijo de Dios pueda vivir ricamente, disfrutando de los tesoros espirituales que Cristo ya ha pagado en la cruz para usted y los ha comprado y se los ha entregado gratuitamente a través de su gracia. Él nos dice, ven, come, ven, bebe, aquí está el alimento que tú necesitas, aquí está la riqueza que tú necesitas, están en Cristo. No hay razón para un cristiano vivir espiritualmente en un estado de
pobreza o depravación total. Cuando nos acercamos entonces al libro de Efesios, podemos encontrar en él que este libro quizás fue escrito para recordarles a la iglesia en aquel entonces y recordarnos a nosotros de nuestros grandes tesoros, de los grandes tesoros que tenemos en Cristo Jesús, de las riquezas de su gracia. Esa es la frase específica que Pablo utiliza ahí en el libro. El pastor MacArthur escribe y dice, el libro de Efesios le ha dado muchos títulos. Uno se le conoce como el banco del creyente, o la chequera del cristiano, o la casa de los tesoros de la Biblia. Esta hermosa carta les habla a los creyentes de sus grandes riquezas, de la herencia que han recibido y de la totalidad y la llenura que reciben en Cristo Jesús y en su iglesia. Les dice a los creyentes qué es lo que ellos poseen y cómo ellos pueden reclamar y disfrutar esas posesiones. Como dije anteriormente, no existe ninguna razón entonces para que hayan creyentes espiritualmente depravados, malnutridos o empobrecidos. En este libro se nos abren las puertas a la casa del tesoro de Dios y podemos entrar a recibir toda la fuerza espiritual y toda la salud que nosotros necesitamos para vivir vidas cristianas que sean fructíferas. Como dije, muchas veces el problema es que nos olvidamos alimentarnos a nosotros mismos. O quizás nunca se nos ha dado una comida apropiada. Quizás nunca se nos han enseñado a nosotros, nunca se nos ha dicho a nosotros de las grandes riquezas que existen en Cristo Jesús. Y entonces pasamos la vida mendigando espiritualmente. Yo no sé ustedes, si a alguno de ustedes quizás le ha pasado esto. En el momento en que usted comprendió, quizás usted estaba en la iglesia, quizás usted creía ya en Jesucristo, quizás usted ya era creyente, pero quizás nunca se le había enseñado la totalidad de la obra de Cristo en la cruz y la belleza de su gracia que es manifestada para con nosotros. Y llegó quizás un momento en su vida que usted puede marcar el día y la hora en el cual por fin usted logró comprender la hermosura de su gracia y usted sintió como que nació de nuevo una vez más. Usted sintió como que todo cambió porque cuando usted logra ver la grandeza de esa gracia, usted comienza ahora a ver el evangelio diferente. Su adoración es diferente, su deseo de servir al Señor es diferente, porque es el tesoro que recibimos en Cristo lo que ahora se convierte en esa fuerza espiritual. Ustedes saben que si usted toma a un niño y no lo alimenta apropiadamente, lamentablemente el niño crecerá de manera malnutrida y quizás no logrará tener toda la salud que él debería tener. Así que como creyentes no debemos dejarnos en ese estado de malnutrición, sino buscar alimentarnos constantemente para ser fortalecidos en el Señor y poder crecer en el Señor al nivel que Cristo quiere que nosotros crezcamos individualmente y corporativamente como iglesia. Individualmente cada uno de ustedes como creyente y corporativamente nosotros en la congregación de los santos para que crezcamos en las riquezas de Cristo Jesús como su iglesia. Ahora, eso es más o menos lo que usted va a encontrar en el libro de Efesios. Usted va a encontrar estas riquezas hermosas. Yo sé que va a ser hermoso estudiarlo. Ahora, permítame darle quizás un poquito de información rápida y un bosquejo rápido del libro. Esto va a sonar quizás como estudio bíblico por los próximos 10 o 15 minutos. Sean pacientes conmigo. Solamente quiero darle a ustedes una base para saber por dónde vamos a ir. Y luego entonces va a ser mucho más fácil si ustedes tienen por lo menos esto en su mente. Un par de cosas, datos interesantes del libro. Sabemos que lo escribió ¿quién? Pablo. Se le asigna a Pablo como el autor. Recordamos de él que era el perseguidor de la iglesia. Es lo que ustedes conocen la historia de Pablo. Él perseguía a los creyentes, buscaba arrestarlos hasta que en una ocasión Cristo se le apareció. Y en ese momento Pablo se convierte en un creyente. Dios lo rescata, Dios le abre los ojos espirituales. Iba ciego
espiritualmente hablando, aunque terminó siendo ciego físico en el encuentro con Jesucristo y después, por supuesto, la recibe la vista, pero estaba ciego espiritualmente hablando, pero en ese momento, cuando se queda ciego físico, sus ojos espirituales son abiertos y ve la gloria de Jesucristo. Y se convierte en el apóstol de los gentiles. Pablo, ustedes saben que fue el apóstol escogido por Dios para ser enviado a través de las naciones gentiles para ir predicando el evangelio. Él plantó muchas iglesias, él predicó en muchos lugares de Asia Menor. Y una de las cosas que Pablo sufrió fue constantes encarcelamientos por su mensaje, por su predicación. En diferentes lugares lo encarcelaron o lo persiguieron. En una ocasión lo dejaron como muerto. Y ustedes conocen la historia de Pablo. Y en esta ocasión Pablo se encuentra en la cárcel cuando él escribe esta epístola. El capítulo número 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Lo que dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y esta es una de las epístolas de Pablo en la cárcel. Él escribió varias otras en la cárcel también. Yo siempre he pensado que quizás Dios tenía que obligar a Pablo a escribir metiéndolo a la cárcel. Porque si no lo metía a la cárcel, Pablo seguía predicando y caminando, y yendo y visitando y plantando iglesias, entrenando nuevos líderes y haciendo toda esa labor. Y de vez en cuando Dios tenía que decirle: Pablo, déjame amarrarte un ratito aquí para que puedas sentarte a escribir. Había un propósito. Entonces Pablo escribe desde la cárcel. Eso es lo interesante. Cuando usted estudia la epístola a los Efesios, el único lugar en el cual parece que Pablo no está es la cárcel. Usted no esperaría, especialmente que usted lea el primer capítulo, el segundo capítulo, cuando comencemos a penetrar a través de estos primeros capítulos de la epístola a los Efesios, usted va a darse cuenta que Pablo escribe de una manera tan gloriosa. Hay un corazón de adoración en él. Usted solamente tiene que ir al verso número 3 y mira cómo comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso número 3 ahí. Hay un deseo de adoración al Señor. Luego más adelante él dice: yo estoy orando por ustedes, le dice a los Efesios. Estoy orando por sabiduría, estoy orando por fortaleza. Y usted no esperaría que Pablo estuviese metido en una cárcel cuando esas son las palabras con las cuales él se expresa. Yo siempre he dicho que aún en la cárcel Pablo escribía como si estuviese en un palacio. En prisión, pero escribía como si estuviese en un palacio. ¿Por qué? Porque la condición espiritual de Pablo no era dictada por su condición física. Él no permitía y no dejaba que el lugar en donde se encontrase, cárcel en este caso, dictase el gozo y la alegría de su corazón. Sino que las verdades de Cristo, lo que Cristo había hecho por él, era lo que fortalecían su alma. Y yo creo que Pablo aprendió lo que yo quiero que ustedes aprendan: es ir a la casa del tesoro de Dios a extraer todo lo que usted necesita para estar gozoso y fortalecido en Cristo. Él aprendió a confiar en el Señor Jesucristo y no importaba la condición en que se encontrase, él estaba gozoso en él. Por eso puede escribir, y puede escribir de una manera tan hermosa, tan preciosa. ¿Okay? Ahora, permítanme darle un pequeño bosquejo rápido del libro de Efesios. El libro de Efesios lo podemos dividir en dos partes principales. Tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son doctrina. Doctrina es otra palabra para enseñanza. Aquí Pablo nos va a enseñar a nosotros. Él se pone ahora el sombrero de profesor, de doctor de teología, de maestro en teología, y comienza a enseñarnos a nosotros la doctrina acerca de qué es lo que Cristo, de qué es lo que Dios y qué es lo que su Santo Espíritu ha hecho por nosotros. Nos habla en estas porciones acerca de nuestras posesiones espirituales en Cristo Jesús. Y nos habla de nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros y qué es lo que Él nos ha dado a nosotros? Especialmente el capítulo número 1, usted va a descubrir, no vamos a entrar en él esta mañana, no me va a dar el tiempo, la semana que viene entraremos allá. Pero usted va a ver que Pablo habla ahí de entrada acerca de estas posesiones que tenemos en Cristo Jesús, o sea, las riquezas de su gracia que han sido manifestadas a nosotros. Y usted va a ver que él habla de que el Padre desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido en Cristo. Cristo compró entonces nuestra redención y el Espíritu Santo sella nuestra salvación. La obra de la Trinidad de la salvación ahí en el capítulo número 1.
Luego usted va al capítulo 2, usted va a ver cómo Pablo nos va a hablar a nosotros acerca de la obra que Él ha hecho por nosotros. Cómo es que Él ahora nos ha traído de las tinieblas a la luz. Cómo es Él nos ha trasladado de la muerte a la vida. Estábamos muertos, Él nos dio vida. Entonces vamos a ver luego en el capítulo número 3 que Pablo hace una intercesión por la iglesia. Hace una intercesión en el capítulo número 1, al final. Hace una oración por sabiduría. Nos habla acerca de nuestra posición en Cristo en el capítulo 2. Nos habla de nuestra posición individual en Cristo y nuestra posición corporativa en Cristo. Cómo somos nosotros como individuos cristianos y quiénes somos nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego hace una oración por fortaleza por los creyentes. Esa es la primera parte de la epístola, los primeros 3 capítulos de doctrina. La segunda parte de Efesios, del capítulo 4 al capítulo número 6, los últimos 3 capítulos, trata ahora con responsabilidades. Por un lado nos da doctrina, por otro lado nos da práctica. Por un lado nos dice esto fue lo que Dios hizo, esto es lo que Él nos ha dado, y por otro lado nos dice ahora esto es como ustedes están supuestos a responder. Así que tenemos doctrina por un lado, enseñanza por un lado del principio, y luego vamos a ver la práctica de la vida del creyente. Y hace un llamado a que nosotros aprendamos a caminar, y miren esto, a que caminemos en unidad. Comenzando el capítulo 4, caminemos en unidad, que caminemos en pureza, no como los gentiles, sino que caminemos en amor, que caminemos como hijos de luz, que caminemos de manera cuidadosa. ¿Okay? Nos llama a que caminemos en armonía, en unidad, en humildad y en sometimiento. Y nos da varios ejemplos, varias áreas. Dice, las esposas, los esposos, ¿cómo está supuesto a funcionar? Los padres y los hijos, ¿cómo está supuesto a verse ese caminar en armonía? Los esclavos y los amos. Vamos a ponerlo de otra manera para traerlo al lenguaje de día, el empleado y el jefe. ¿Cómo es que el vivir la vida en Cristo se debe manifestar en el matrimonio, en la crianza de los hijos y aún en nuestros trabajos? Y eventualmente final nos hace el llamado a que caminemos en victoria en el capítulo 6. Y quizás si yo fuera a preguntarle cuál es el capítulo más conocido de Efesios, ustedes probablemente el que más se conoce en el 6, en donde Pablo nos dice que nos pongamos la armadura del Espíritu. ¿Okay? Y lamentablemente a veces es muy conocido, no por las razones correctas, porque mucha gente cree que la armadura del Espíritu es algún tipo de magia que usted tiene que hacer para ponérsela. Como algo medio místico. Y cuando usted examina la armadura del Espíritu, son solamente una serie de cosas que nosotros debemos aprender a practicar en nuestra vida. Cosas que debemos aprender a hacer en nuestra vida. Y si estoy caminando de esa manera en el Espíritu, entonces tengo la armadura del Espíritu puesta en mi vida. No, no es algo místico, no es que viene y cae una luz sobre mí y tengo la armadura puesta. Esa es más o menos, como dije, la forma en que podemos dividir la epístola a los Efesios. Práctica primero, teología primero, práctica segundo, y Pablo cubre todas las áreas de nuestra vida de cómo nosotros debemos aprender a vivir. Con eso en mente ahora vamos al capítulo 1, voy a leer solamente los primeros 2 versos bíblicos del capítulo número 1. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo a la epístola, muy común, un estilo bastante helenista, o sea, en el tiempo de Pablo el estilo de escritura griega era de esta manera. De entrada, el autor se identificaba a sí mismo y dice, si yo fuese a escribirle una carta a ustedes, yo diría, pues, Josué Rodríguez, el pastor de la iglesia, a los hermanos de la iglesia bautista del Calvario. Se identifica el autor de entrada y luego se identifica los destinatarios de la carta en este caso y un saludo para ellos. Y quizás nosotros leemos esta porción, estos 2 versos bíblicos, y decimos, está bien, ese es el saludo de Pablo a la iglesia de Éfeso en esta epístola, y quizás nosotros diríamos, bueno, esto es algo bastante común, no hay mucha enseñanza ahí, pues Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y los que son fieles de la iglesia de Éfeso, que la paz y la gracia del Señor sean con vosotros, de parte de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, qué lindo el saludo. Pero deténgase conmigo, por favor. No, en Puerto Rico tenemos una frase
Y es, no leamos como el papagayo. Ustedes entienden esa frase, ¿verdad que sí? Que a veces leemos y pasamos por encima y no nos detenemos a examinar. Aún en el saludo a la epístola, la entrada, por así decirlo, la introducción a su epístola, tenemos una serie de verdades profundas. Y yo quiero que las vamos a desmenuzarlas un poco en esta mañana para que las tengamos en mente. Y yo creo que hasta cierto punto, estos dos versos bíblicos resumen lo que vamos a ver en los próximos 3 capítulos. Es como un resumen cortito de lo que vamos a estar viendo más adelante en los capítulos 1, 2 y 3. Vamos a ver varias cosas aquí. Voy a usar la palabra doble varias veces. Vemos aquí en este verso, número 1, el doble autor de la epístola. ¿Okay? Sí, sabemos que Pablo escribió la epístola. Si yo fuera a escribir y decirle, ¿quién escribió la epístola de Efesios? Usted me dice, pues Pablo. Y yo inmediatamente tengo que preguntar a usted, ¿usted está seguro de eso? Y usted quizás me va a decir, sí, se Pablo. ¿Pablo la escribió? No, fue el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué se pasa? ¿Saben qué? Existe cierta paradoja en nuestra vida como creyente. En todas las en las doctrinas grandes de nuestra vida, aún en la Escritura, existe una cierta paradoja. Si yo digo, ¿quién escribió Efesios? En este caso, usted dice Pablo, y yo le digo, no, pero ¿y el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién fue? ¿El Espíritu Santo o fue Pablo? Fue Pablo, porque todo lo que Pablo escribe es la palabra de Pablo, es la forma gramatical de Pablo escribir, de construcción, de oraciones, de párrafos, es el lenguaje de Pablo. Y usted puede ver entre las diferentes epístolas paulinas y las no paulinas, como la de Santiago, la de Judas, las de Juan, las de Pedro, usted puede ver que hay diferencias en la forma que ellos escriben. Así que Pablo es Pablo escribiendo aquí, no es un robot, no es una máquina. Es Pablo el que está escribiendo. Pero por el otro lado, nosotros sabemos que quién es el que está operando y trabajando e inspirando a Pablo a escribir. Es Dios y su Santo, es a través de su Santo Espíritu. Y por eso vemos aquí claramente como Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y yo creo que hace una referencia muy linda ahí a este aspecto de la doble autoría, el doble autor de la epístola. Sí es Pablo el que escribe, pero no nos olvidemos que él tiene la autoridad de apóstol, y en este caso apóstol es sencillamente uno que es enviado. Eso es lo que la palabra apóstol quiere decir, el que es enviado. En este caso él fue enviado por Cristo Jesús con una misión, y él tiene esa autoridad apostólica, pero es por la voluntad de Dios. Y vemos claramente ahí que es Pablo el que escribe, pero es Dios el que escribe. Es Pablo el que se sienta con la pluma y la tinta y el papel en su mano, pero es el Espíritu Santo el que inspira y guía las palabras del apóstol. Le dije que esta es una realidad que todos nosotros experimentamos en nuestra vida. No tenemos que ir hasta Pablo. Si yo le fuera a decir a usted, ¿quién es el que vive? ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Quién vive su vida cristiana? Y usted va a decir, pues yo la vivo. Y yo pregunto, ¿y todos los errores y todas las cosas buenas que usted hace, usted va a tomar crédito de ellas? No, pues la vive es el Espíritu. ¿Y todos los errores que usted comete va a culparle al Espíritu Santo? ¿Usted ve cómo existe una cierta paradoja y verá que sí? Nosotros al final al cabo decimos, sí, todo lo bueno es de Él, todo lo malo es mío. Pero no sabemos contestar la pregunta, ¿quién vive su vida cristiana? Tenemos que admitir que existe este elemento paradójico en donde sabemos que es Él el que pone el querer como el hacer. Y a la misma vez somos nosotros responsables de nuestras acciones y de nuestros pecados y de nuestro arrepentimiento constante y continuo. ¿Ven? Y eso, como dije, toda mayor doctrina grande en la Biblia tiene que ver. ¿Quién escoge? Te va a decir, Dios escoge, ajá. Y usted no jugó ningún papel en su salvación. Sí, yo creí. Pues. Y te dice, no, yo escogí a Dios. Y Dios no fue el que, dice Pablo aquí más adelante, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted ve cómo está ahí? Sí, Dios es soberano completamente sobre la salvación y también el hombre es responsable. Y nadie al día final va a tener una excusa para decir, Dios no me escogió. Si estoy en el infierno es culpa de Él. No, la palabra dice que no hay excusa para ninguno por su incredulidad. Y serán condenados por responsabilidad propia. Pero en el cielo todos los que sean salvos estaremos cantando eternamente diciendo, fuiste tú el que lo hiciste. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. ¿Verdad que sí? Así que es lo primero que quiero apuntar. Lo segundo que quiero apuntar es lo siguiente.
La doble designación de los creyentes, la doble designación de los creyentes. Mire la segunda parte del verso 1. Dice, a los santos, y si usted es de los que le gusta marcar la Biblia, saque su marcador y marque esa palabra. A los santos que están en Éfeso. Y mira la próxima designación, que son fieles. Si quiere marcar otra palabra, marque esa también. A los santos que son fieles. Vamos a empezar con la primera. Mira cómo eso nos identifica. ¿Cómo qué? Como santos. Son santos. Y es un término muy común que Pablo utiliza. En esta epístola Pablo lo utiliza varias veces. Mira el capítulo 1, verso 15. Por esta razón yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. ¿Lo vio? Y vuestro amor por todos los santos. Te va al capítulo 2, verso 19 y hay una referencia similar. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Sois conciudadanos de los santos. Y puedo ir citando más, pasa que el tiempo amerita, no puedo hacerlo. Pero si usted lee la epístola, usted va a darse cuenta que Pablo constantemente habla de los creyentes como santos. Hay un problema con esa palabra. Es que históricamente ha sido mal interpretada. Especialmente si usted está familiarizado un poco con la teología o la enseñanza del catolicismo romano, usted va a saber inmediatamente que la frase o el título, debo decir, de santo, pues se le asigna a una persona que vivió una cierta calidad de vida y que esa calidad de vida espiritual dedicado al ministerio, después de su muerte ahora se le reconoce como un santo, y ellos tienen un proceso en el cual el Papa reconoce y le asigna el título de santo, quizás a algún sacerdote o alguna persona importante en la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué eso dije que es erróneo o es problemático? Porque malinterpreta o define erróneamente lo que la palabra santo es. Muchas veces que nosotros creemos, basado en esa interpretación del catolicismo romano, creemos que el ser santo es algo que nos tenemos que ganar de acuerdo a cierta calidad de comportamiento que nosotros podamos demostrar. Bueno, si yo di 60 o 90 o 100 o 150, dependiendo el nivel que nosotros queramos asignar, pues entonces yo puedo eventualmente decir, no, un santo ese hombre o una santa esa mujer. Interpretamos la palabra como si fuese algo que está basado en nuestros méritos. Y eso es muy problemático. Porque el ser declarado santo no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo puedo hacer o lo que yo haga. ¿Okay? Nada. Absolutamente nada. Es más, yo puedo pasarme la vida entera tratando de acumular los puntos para que me gane el título de santo en el día de mi muerte. Y delante de los hombres quizás tengo unos cuantos puntos, pero delante de Dios estoy en negativo. De nada sirve. Porque los únicos méritos que delante de Dios realmente cuentan para algo no son los nuestros, sino son los de ¿quién? Los de Cristo. Son los méritos de Cristo porque Él vivió perfecta y justamente. Él tiene la santidad en sí mismo por ser el Hijo de Dios. Y a través de su obra nosotros podemos ahora ser declarados santos. La palabra santo, realmente si fuéramos a traducirla y explicarla, solamente quiere decir separado. Separado. Uno que es santo es uno que es separado. Y mire bien lo que le voy a decirle. Usted es santo no es porque usted se ha separado para Dios, sino porque Dios lo ha separado para Él. ¿Okay? Déjeme repetirlo para que se le penetre en el cerebro. Usted es santo no porque usted se ha separado para Dios, sino porque Dios lo ha separado a usted para Él. Y entonces el creyente recibe el nombre, el título de santo, no por su obra, sino por lo que Dios ha hecho. Y basado en lo que Dios ha hecho, es ahora que Pablo puede con total autoridad decirle a la iglesia de Éfeso y decirnos a nosotros esta mañana, santos. Somos santos
por su voluntad. Somos santos por su obra, somos santos por lo que Él ha hecho. ¿Ok? Yo creo que viene a mi mente y podríamos hacer referencia a las palabras de Jesucristo a través del Evangelio de Juan. En una ocasión Él dice, está en el mundo, pero no son. Eso es lo que santo quiere decir. Aunque estamos aquí, Dios nos ha sacado del mundo. Dios nos ha extraído del mundo. Aunque vivimos con los pies en la tierra, espiritualmente hablando, somos ciudadanos de otra dimensión. Somos ciudadanos de otro reino. Y Dios nos ha separado. Por eso Cristo dice, cuando está orando en su oración sacerdotal, allá en el capítulo 17 de Juan, no pido por el mundo, sino que pido por los que tú me has dado del mundo. Los que tú me has dado del mundo, porque ya no son del mundo. Y eso es lo que ser santo quiere decir. El ser separado para Dios, el ser ahora extraído de una condición de pecado y de condenación en la cual nos encontramos y ahora ser puestos en Cristo Jesús en un nuevo estatus. Así que somos santos por virtud de la obra de Jesucristo, no por virtud de nuestras obras. Pues mire el otro lado de la moneda ahora. Pablo apunta a los efesios y a nosotros y los llama santos, pero por el otro lado también dice, y que son fieles. Y que son fieles. Y aquí es muy importante el introducir este concepto, porque usted inmediatamente va a pensar, pues bueno, si es Dios el que me hizo santo, pues ya yo soy santo, yo camino como yo quiera, hago lo que yo quiera, tomo las decisiones que yo quiera, no importa lo que yo haga porque ya Dios lo hizo. Es muy fácil nosotros quizás caer en ese error, ¿verdad? Y hay muchas personas que erróneamente malinterpretan la soberanía de Dios en la salvación de esa manera. Dicen, bueno, si ya Dios me salvó, pues entonces... Y yo lo he visto, personas que viven vidas en pecado porque piensan que como ya Dios los salvó, pues ya ellos no tienen que hacer nada. Es más, hay gente que dice, no, nosotros no tenemos que orar porque ya Cristo oró. Ya como él ya lo hizo, ya yo no tengo que hacerlo. Muy errada esa forma de pensar. Bueno, si Dios es el que llama y Dios es el que escoge y Dios es el que rescata, pues ¿para qué predicarle a las almas si Dios es el que lo hace, anyway? Muy errada esa forma de pensar. Porque nosotros podemos pensar, caer en ese error, pensando que Dios lo va a hacer, pero sin entender que la forma en que Dios escoge alcanzar a sus escogidos es a través de la predicación del Evangelio que nosotros estamos supuestos a llevar a cabo. Esa es su forma de operar. Y Dios hace cosas, escuche bien, Dios es soberano, pero con todo eso nos llama a nosotros a que oremos. Porque dentro de su plan soberano está el contestar nuestras oraciones. ¿Ok? Así que entendemos que por un lado es Dios el que hace la obra, pero por el otro lado se nos pone un gran peso de responsabilidad aún sobre nosotros. Y en este caso Pablo lo describe con esta palabra. Sí, somos santos y somos fieles. Somos fieles, que es el peso de responsabilidad que nosotros tenemos. Que ahora si somos santos, demostramos nuestra santidad a través de nuestra fidelidad. ¿Entienden eso? Si Dios me ha hecho santo, es mi fidelidad a Él lo que ahora públicamente demuestra que Dios me ha separado para sí mismo. Y quizás podemos hacer mucha referencia a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Santiago habla de la fe que sin obra es muerta. ¿Ustedes han escuchado eso? No es que Santiago y Pablo están peleándose uno con el otro. Mucha gente cree que Santiago y Pablo, pues Pablo habla de que la salvación es por la fe y no por la obra. Y luego Santiago viene y dice, no, si no tienes obra, tu fe es muerta. Entonces mucha gente cree que Pablo y Santiago no se llevaban bien y están peleando teológicamente, hablando de ninguna manera. Hay un complemento en ellos. Claro, la salvación siempre será por la fe y nunca será por la obra. Pero la salvación que es genuina y que tiene una fe verdadera provocará unas obras en nuestra vida. Es el punto que ellos dos presentan. Y yo creo que es lo mismo que vemos aquí. Dios nos hace santos, pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles a Él. La primera parte habla de lo que Dios hizo por nosotros. La segunda palabra habla de lo que nosotros hacemos ahora estando en Cristo. Ahí tenemos la doble designación de los creyentes. Somos santos y somos fieles. Y la doble bendición de los creyentes. Ya estoy cerrando. La doble bendición de los creyentes. Mira lo que Pablo dice en el verso número 2. Gracia y paz. Gracia y paz. Y
La definición de la palabra gracia, ustedes casi se la saben de memoria. Mucha gente ya tiene una definición de diccionario. Usted va y le pregunta, ¿qué es gracia? Un don inmerecido. Ya esa forma de contestar es como casi automática. Y es muy cierta muy cierta la definición. Es un don inmerecido. Lamentablemente muchas personas no comprenden lo que implica tal cosa. Porque si es un don inmerecido, quiere decir que yo no puedo hacer nada para merecerme su gracia. Nada. Y entonces muchas personas, no entendiendo esto, predican a veces un evangelio en el cual usted, para merecer el favor de Dios, tiene que cumplir con ciertos requisitos antes de que usted pueda recibir ese favor. Usted tiene que hacer ciertas cosas para usted poder recibir ahora la gracia de Dios. Hay un problema con eso, porque si es un don inmerecido, entonces yo no puedo hacer nada para merecerlo. Se me es dado aún en mi estado de completo pecador y perdición. ¿Ok? Así que la gracia de Dios es ese favor, ese gran misericordia de Dios que es completamente inmerecida, que Él derrama sobre nosotros, llevándonos a creer en Cristo Jesús, su Hijo amado. Ahora, el resultado de su gracia es paz. El resultado de la gracia es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses. Es la paz de Dios que se manifiesta en nosotros. Puedo decir que la gracia es como la fuente y la paz es el riachuelo que sale. La gracia es de donde proviene la paz que nosotros recibimos. Es el resultado. El resultado en nuestra vida, mi amado hermano, habiendo experimentado la gracia de Dios, es una vida de paz. Y escuche bien algo, que también malinterpretamos el concepto paz muchas veces. Muchas personas creen que la paz se puede definir simple y sencillamente como una ausencia de conflicto. Pero la paz que Dios da es más que una ausencia de conflicto. Es la presencia de una llenura completa. Es lo que David dice allá en el Salmo 23 que yo le he predicado a usted la semana pasada. Mi copa está rebosando. ¿Ok? No es solamente el no tener conflicto, sin tener una presencia de una completa y hermosa y perfecta paz que domina todo nuestro ser. Es experimentar abundancia espiritual, experimentar riquezas espirituales. Esa es la paz. Es el poder estar en un estatus de constante abundancia. Haciendo referencia una vez más al Salmo 23 que predicaba usted la semana pasada. Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Recuerdan de eso? Esa es una descripción utilizando el lenguaje de un banquete y de un anfitrión que recibe a su invitado y comienza a honrarlo en el banquete. Es una descripción de la llenura y de la riqueza espiritual que tenemos en Cristo, que proviene de su gracia. Podemos decir que esa es la paz que recibimos de parte de Él. Así que la doble bendición nuestra, su gracia, que es la fuente de nuestra paz. Y lo último, la doble fuente de esta bendición. Pablo cierra el verso diciendo: gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos la fuente de esa bendición. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y note los títulos que le da. Dios nuestro Padre. Y eso es tan hermoso y tan precioso. Debemos aprender a apreciar esto, mi amado hermano. Aprendamos a entender y a disfrutar y a gozar y a apreciar la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. ¿Ok? No somos huérfanos. Voy al principio de lo que dije al principio. Muchos cristianos teniendo riqueza viven en miseria. Y muchos cristianos teniendo un padre viven como huérfanos.
No, mi amado hermano, aprendamos, entendamos que el Dios creador, sustentador de todas las cosas, Rey soberano del universo, juez de todo el mundo, es nuestro Padre. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que temen. Mi amado hermano, tenemos un Padre que entiende. Él conoce que somos polvo. Él sabe nuestras debilidades. Y tenemos ahora a través de Jesucristo, nuestro hermano mayor, tenemos entrada al trono de la gracia de nuestro Padre celestial. Y podemos hacer, como dice el salmista en el Salmo 91, habitar a la sombra, al abrigo del Altísimo. Podemos hacer nuestra morada en Él porque Él es nuestro Padre. Cada vez que yo enseño del Salmo 91 me gusta utilizar una analogía personal. Los que son papás aquí, quizás padres aquí se van a identificar con esto. ¿Cuántos de ustedes los hijos se le meten en la cama por las noches? Yo todavía estoy lidiando con... Ya es grande mío, ya esa etapa pasó. Pero con el pequeño todavía lidiamos, mi esposa y yo lidiamos con eso todavía. A veces se levanta un poco asustado o está un poco apegado. Hay noche que él se siente como que quiere estar más apegado y viene y se mete a la cama. Entonces se acuesta entre medio de nosotros dos. Coge mi almohada, me la llena de sudor. Porque él es hijo. Y como hijo tiene acceso a un lugar que ninguna otra persona tiene acceso. ¿Sabe? Usted se sentiría bien ofendido si un invitado a su casa va y se la acuesta en su cama. Pero el hijo tiene acceso. Y se puede levantar a las 3 de la mañana a decirle, papá, tengo sed. O mamá, tengo sed. O llévame al baño, que no quiero ir solo. O no puedo dormir, déjame meterme a tu cama contigo. El hijo tiene ese acceso. Nosotros tenemos ese mismo acceso a nuestro Padre. Podemos entrar delante de su presencia en cualquier momento. Podemos venir delante de Él y poner nuestras plegarias y nuestros ruegos delante de Él. Porque Él, mi amado hermano, nos abre la puerta porque nos reconoce como hijos. Así que nuestras bendiciones vienen de nuestro Padre y vienen de nuestro Señor Jesucristo, que es a través de quien tenemos ese acceso. Cristo nos compró el acceso. Cristo nos dio la llave de la puerta del cuarto de Dios. Cristo dice, aquí está, entra, tienes acceso, puedes entrar. Yo soy tu hermano mayor, Él es el que nos lleva ahora a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver por qué es que esta epístola podemos decir en la casa de los tesoros del creyente. Cuando usted comprende estas cosas, las entiende, yo creo que el resultado en nuestras vidas va a ser una vida abundante, espiritualmente abundante, con deseo de adoración y un deseo de alabanza a Él constante. Va a haber un cántico nuevo en nuestros labios cuando comprendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Pueden decir amén a eso? Bueno, ya no puedo predicarles más porque lo que queda es para la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana, darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu constante favor que tú derramas sobre nosotros. Estas bendiciones tan hermosas y tan lindas. Gracias por separarnos para ti. Gracias por declararnos santos. Gracias por alcanzarnos con el evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por bendecirnos de esta manera, Señor. Solamente te rogamos y te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos enseñes y nos ayudes a ser fieles siempre a ti, Dios. A ser obedientes, a ser hijos obedientes. Hijos que escuchan a su Padre y que siguen sus mandatos. Ayúdanos siempre, Señor, a honrarte a ti, Padre Santo, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, para tu honra. Y ahora, Señor, que vamos a comenzar este libro de Efesios, te quiero pedir que en los próximos meses que tú nos des hambre de aprender más de esta palabra, entenderla más, comprenderla más y ser edificados a través de la misma, Señor. Ayúdanos a disfrutar, a gozar las riquezas que encontraremos en este libro, Dios. Padre, te pido por cada hermano que está aquí en esta mañana y que quiero pedirte que
les ayudes a poder absorber este mensaje de esta mañana, que puedan realmente disfrutar y gozar esta verdad de que hemos hablado. Te rogamos y te pedimos, Señor, por los hermanos que no pudieron llegar, varios hermanos enfermos esta mañana, varios me llamaron para excusarse. Señor, te quiero pedir que tú les fortalezcas, Padre Santo, les ayudes a estar fortalecidos y sanos, Señor. Por Cristo Jesús, Padre Santo, oramos y pedimos todas las cosas. Amén y amén.